Hola, ¿cómo están? Este es el primer video de una serie que voy a grabar sobre algunos elementos asociados a la toma de decisiones en medicina o en ciencias de la salud y también el razonamiento clínico, que es lo que brevemente veremos el día de hoy en un corto video. Me gustaría comenzar indicando que el razonamiento clínico describe un poco el pensamiento y la toma de decisiones, procesos muy asociados a la práctica clínica. Estos elementos centrales del razonamiento clínico incluyen, por ejemplo, aspectos de medicina basada en evidencia, habilidades y destrezas clínicas, el uso y la interpretación de pruebas diagnósticas, la comprensión, por ejemplo, de sesgos cognitivos, que va a ser un tema que espero tratarlo en un siguiente video, elementos asociados a factores humanos, algo que es la metacognición, es decir, un razonamiento un poco más profundo asociado al razonamiento sanitario. Sobre todo, el objetivo de esto es evitar los errores o al menos tener en cuenta algunos elementos previos para disminuir algún elemento asociado al daño a los pacientes, tanto a los pacientes como también al personal sanitario. Ese es básicamente el objetivo de lo que se quiere hacer en este video. Me gustaría comenzar con lo que corresponde a un antecedente histórico. Sabemos bien que quien no conoce de historia pues tiene derecho a repetirla. La enseñanza tradicional de la medicina y su práctica durante mucho tiempo se ha orientado mucho por siglos a acumular la información necesaria para diagnosticar. Entonces, el acumular todas estas características, elementos, signos, síntomas, podríamos englobarlo como un grupo de argumentos. Si bien es cierto, ayuda a diagnosticar y curar enfermedades con la expectativa un poco errónea, tanto de médicos como usuarios, de que llegarán a establecer un diagnóstico con grado de certeza al 100%. Eso es lo que se quiere, es lo que se pretende, es lo ideal. Sin embargo, siendo muy honesto, muchos asumen que la acumulación de argumentos, en muchos de los casos de manera indiscriminada e irracional, es el camino para llegar al diagnóstico. Sin embargo, los que tienen ya más cercanía a los servicios de salud, a los servicios sanitarios, al paciente en general, saben que la incertidumbre es algo que está en permanente acecho, es decir, la incertidumbre es una realidad permanente. Contrariamente a la opinión generalizada, muchas veces es más importante excluir ciertos diagnósticos más peligrosos, más complicados, que llegar con certeza absoluta al diagnóstico y la finalidad permanente. Es decir, lo primero que se establece es una jerarquía para establecer algunos elementos más complicados y de esa manera irlos discriminando. Entonces, aquí vemos una línea de tiempo donde podemos revisar algunos elementos asociados, por supuesto, a la historia, ¿no? Entonces, comenzamos, como todo ser humano, tratando de describir algunos elementos mágicos religiosos, ¿no es cierto? Hablamos del origen de la enfermedad en el 4000 a.C. Luego tenemos la medicina grecorromana, en el cual ya se empieza a incorporar el razonamiento de no hacer daño. Posteriormente esto empieza una fase de oscurantismo, de dogmatismo, lo cual está muy ligado a la Iglesia Católica de esa época, en la cual se asociaba muchísimo a erradicar varias ideas en ese sentido. Luego tenemos el Renacimiento, es comprender el funcionamiento del cuerpo como una máquina. Posteriormente comenzamos ya la Edad Moderna de 1601 a 1800 con desarrollo de varias estrategias, en especial instrumentos como el estetoscopio, el desarrollo de la captura de signos clínicos. Hay algunos elementos importantes en este caso. Durante este periodo de la Edad Contemporánea, por ejemplo, de 1800 hasta el 2000, empieza a darse la enseñanza de la medicina en la cama del paciente, es decir, al pie de la cama, para poder razonar algunos elementos. Hay, por ejemplo, históricamente Sydenham, Bond, Osler, Flexner, quienes han desarrollado varios elementos asociados para que el conocimiento médico dé un origen o dé un sustento y se vaya madurando hasta el tiempo actual. Para el tiempo actual aparecen ya algoritmos, aplicaciones informáticas, de inteligencia artificial, que es lo que actualmente se está dando en medicina, y estos son elementos que en muchos de los casos están coadyuvando, aunque no completamente quitando el razonamiento clínico, ¿no es cierto? Prueba de eso es lo que Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel, un psicólogo que ganó el premio Nobel de aspectos financieros, indicó que
propuso que hay un razonamiento que discurre por medio de un sistema lento, el primer punto, un sistema lento, racional, y otro más rápido, que es intuitivo, que en los que podía presentar atajos mentales a lo que se denomina heurística. Entonces, en este punto, por ejemplo, Kahneman elaboraba dos pensamientos duales y que posteriormente lo detallaremos en este video. Como no mencionar a William Osler, consideraba algunos elementos del cual los aforismos, yo invito a revisar por ejemplo ese artículo donde detalla muchos elementos del razonamiento de William Osler, indicaba que el error médico es considerado un problema de salud pública y que puede estar muy relacionado con la falla de tomas de decisiones por parte del médico acerca del diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, el razonamiento clínico, el razonamiento a pie del paciente, nos ayuda a establecer un tipo de orden y lógica para establecer elementos sustentados y no cometer los errores que se pueden dar, que obviamente desde pregrado se debería también enseñar estos elementos. A pesar de la importancia del razonamiento clínico, que es algo que se ve durante todo el ejercicio médico, su importancia y su comprensión sigue siendo un poco heterogénea. Sin embargo, en este corto video espero al menos enlazar los puntos más relevantes para que usted pueda discernirlos. William Osler dijo: un médico bien formado y sensato es uno de los elementos valiosos de la comunidad que vale hoy día, como en tiempos de Homero, por muchos hombres. Y la validez de un hombre sensato, de una persona que tiene una reflexión crítica, un pensamiento crítico, es muy importante para el desarrollo más aún de los elementos de medicina. Aquí hay una definición de uno de los libros que considero más representativos en cuanto al razonamiento clínico, de Jerome Cassirer, que durante muchos años fue editor en jefe del New England Journal of Medicine, una de las revistas más importantes de medicina, en el cual asociaba: el razonamiento clínico comprende el conjunto de estrategias, de razonamientos que nos permiten combinar y sintetizar diversos datos en una o más hipótesis de diagnóstico, realizar compensaciones complejas entre los beneficios y riesgos de las pruebas y tratamientos y formular planes para el manejo del paciente. Tareas como generar hipótesis de diagnóstico, recopilar y evaluar datos clínicos, decidir sobre la idoneidad de las pruebas de diagnóstico y evaluar los resultados de las pruebas, elaborar un diagnóstico de trabajo coherente y sopesar el valor de los enfoques terapéuticos son algunos de los componentes que propone. Enseñar estas habilidades cognitivas es una cuestión difícil incluso para los profesores clínicos destacados. Es que es comprensible cómo poder entrar en la mente de un estudiante en ciencias de la salud y poder darle la experiencia o poder darle los scripts, que lo veremos más adelante, sobre algunas patologías o enfermedades, que realmente es un reto. Aquí vemos algunos elementos asociados también. El razonamiento clínico depende de muchos factores. Los elementos que intervienen en este razonamiento clínico, sustentados en el conocimiento de ciencias básicas y clínicas como un elemento fundamental de pregrado. Estos errores son considerados como un problema de salud pública, y lo cual es el objetivo, como mencioné previamente, de este video. Tomando en cuenta que hasta el 20% de todas las atenciones de salud, y son la tercera causa de muerte en Estados Unidos, los errores que se toman en el diagnóstico, en la terapéutica, inclusive en el pronóstico. Entonces, radica muy importante tomar en cuenta qué elementos tienen que ver o están muy interrelacionados con el razonamiento clínico. Tenemos la toma de decisiones compartidas. Un poco se está migrando de esa visión paternalista del profesional sanitario. Medicina basada en evidencia centrada en el paciente. Un pensamiento crítico, que es la metacognición, que ya lo vimos brevemente, es un elemento mucho más sustentado. Comprender los sesgos cognitivos y el factor humano. Uso e interpretación de pruebas diagnósticas y las habilidades clínicas, incluido por supuesto las de comunicación, que haré un acápite un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles son los elementos iniciales? Hay que analizar que el razonamiento clínico tiene múltiples espacios problemáticos, factores que influyen en la toma de decisiones clínicas. No es lo mismo razonar en un lugar donde el tiempo está destinado para ello es muy escaso, por ejemplo, o no se cuentan los recursos para los exámenes avanzados, o se puede interactuar con un grupo de colegas o un team para poder tratar esto. Entonces, aquí algunos elementos: las perspectivas, por ejemplo, del paciente, el problema clínico, el contexto del médico, el lugar de trabajo, la familia, y las preferencias, obviamente, y con quién se trabaja para esto.
Tampoco atender a un paciente con un sistema de creencias acostumbrado a la clínica paternalista, es decir, que el personal sanitario se encargue de todo y ya no existe esta relación mutua. Eh, a un elemento menos conservador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas fundamentales? Posiblemente lo detallaré quizás en otro video sobre algunos errores o sesgos en la interpretación del razonamiento clínico. Aquí vemos algunas categorías: sin culpa, errores del sistema organizacional y el error cognitivo humano, que es lo que me voy a enfocar en este espacio. Entonces, comencemos desde algo que siempre invito a mis estudiantes: es el desarrollo intelectual, desarrollo mental, el dedicarse muchísimo a la escuela de medicina, pues desde el inicio de la importancia de la relación médico-paciente, los profesionales sanitarios deben preocuparse al mismo tiempo por las consideraciones tanto científicas como éticas. Por tanto, vale la pena prestar atención al paciente. Hace como 50 o 60 años el modelo de relación médico-paciente era el típico dominante paternalista. Los médicos y los pacientes no siempre comparten los mismos objetivos de salud. Y hay un estudio muy interesante que pueden encontrarlo en este libro de Cooper, en el cual establece que en 1929, por ejemplo, Marvel investigó que un paciente que habla sin interrupción habla un promedio de 32 segundos más o menos. Quizás esto sea más, quizás esto sea menos, pero en realidad no es mucho tiempo en absoluto. El número de hipótesis diagnósticas durante los pasos de una escucha activa nos dan la idea inicial en su motivo de consulta, ¿no es cierto? Y durante estos pasos vamos a la anamnesis, a la historia clínica, por supuesto, al examen físico y el resultado de los exámenes. Entonces vemos cómo las hipótesis van afilándose, las hipótesis van reduciéndose, y de esa manera poder tener algún elemento un poco más adecuado. Aquí es donde me voy a detener un poco más en la evolución de la estructura del conocimiento y estrategias disponibles para resolver estos problemas. ¿Cuál es este enfoque que aquí tenemos del sustento, que es un artículo excelente? Inicialmente vemos la bata de este estudiante de medicina. Si usted se fija mucho, es un estudiante con algunos elementos asociados. ¿Por qué? Porque el conocimiento es reducido. En este periodo se dispone de pocos conocimientos y se recurre sobre todo a la adivinación o a la suposición cuando se aborda un problema diagnóstico. Vemos que en la mente se encuentran elementos aislados, todavía no se encuentran unidos, y por lo tanto necesita algún elemento de adivinación. Este proceso de principiante migra a un conocimiento disperso. En esta etapa posee un conocimiento limitado y poco elaborado. Este suele emplear un razonamiento deductivo que va de la hipótesis de los datos. Los médicos, por ejemplo, más experimentados, también pueden utilizar una estrategia hipotético-deductiva para incluir o descartar uno o más diagnósticos, o como un plan B cuando el problema se plantea de forma imprecisa, que lo veremos un poco más adelante en un esquema, sin límites claros o con una información sesgada, por ejemplo. Entonces, aquí podemos revisar que se van uniendo algunos conocimientos y se va perfilando elementos asociados hasta que tenemos un conocimiento elaborado causal. ¿Ok? Vemos aquí ya los esquemas un poco más sustentados. Entonces, en el elaborado causal, en esta fase se tiene más conocimiento acerca de las enfermedades, sus manifestaciones, sus relaciones causa-efecto. Aquí también se utiliza un razonamiento hipotético deductivo al resolver problemas clínicos, pero todavía no existe como un perfilamiento adecuado, inclusive la jerarquización de problemas. ¿Ok? Hasta que vamos a un conocimiento esquematizado. Cuando el médico alcanza este nivel y es capaz de reconocer diferentes formas de presentación de un problema concreto. Es decir, no todo lo que galopa es un caballo, a veces muy raramente puede ser una cebra, pero de alguna otra manera ya se presenta los perfiles, los scripts, que lo vamos a detallar un poco más adelante, sobre lo que consideraría más relevante o más representativo dentro de esto. Posteriormente se organizan algunos elementos anatómicos, fisiológicos, nosológicos en general, y la existencia de predictores que es capaz de identificar y que permiten discriminar en categorías, ramas dentro de este esquema. Entonces se forma ya algunos elementos de perfilamiento. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Pues ocurre más o menos cuando se tiene unos 10 años de práctica en lo que se está realizando. ¿Okay? Entonces es un proceso bastante amplio. Fíjate cómo la bata del profesional sanitario ha ido cambiando, se ha ido modificando, dependiendo de estos patrones, que es
una experiencia acumulada de mucho tiempo, identificado los elementos más prevalentes, más relevantes de las enfermedades que está asociado. Ahora, recordemos un aforismo que indicaba que los jóvenes muchas veces creen que el conocimiento supera la experiencia, y a veces los profesionales más antiguos indican que la experiencia supera al conocimiento. Creo que de una otra manera ambos elementos tienen que ir encaminados a tener un equilibrio adecuado para el beneficio del paciente. Entonces, en el primer paso del elemento del razonamiento diagnóstico tenemos el conocimiento que se tenga sobre el problema a resolver, la experiencia acumulada, la serie de factores contextuales que hemos revisado previamente, es la adquisición de información. Esta información incluye lo que recoge en anamnesis, el examen físico, los datos de laboratorio, las técnicas de imagen, entre otros. El siguiente paso es la creación de una abstracción mental, es decir, una representación del problema, lo que habitualmente se formula de manera específica con una frase o con un modo de resumen del caso, que en muchos de los casos es un concepto inicial, es un concepto de trabajo, es un concepto que se va a ir detallando o confirmando posteriormente. Frecuentemente el clínico no es consciente de que esta etapa cognitiva, salvo que se ponga en manifiesto de forma expresa en un contexto docente. Raramente se articula de manera intencionada. En todo caso, la caracterización del problema de este modo facilita la recuperación de la información pertinente de la memoria. Lo que obtiene el médico novato es obtenerlo con más facilidad. Entonces, los conocimientos previos son muy importantes. El estudio permanente de un personal sanitario es importantísimo para poder investigar. Entonces, revisar información disponible, recoger nueva información, procesar esta información, como les mencionaba, tener un elemento inicial de trabajo, un concepto inicial, la generación de hipótesis, la búsqueda y la selección de patrón de enfermedad y generalmente tener un diagnóstico. Aunque pareciera muy simplista este flujo, depende de los conocimientos, del contexto y obviamente de la experiencia que se tenga. Entonces, el razonamiento es un proceso mental complejo que se ha entendido de forma heterogénea. Es muy diversa las vertientes sobre esto, pero yo voy a enfocarme solamente en proceso dual en este video, ¿ok? Como es de entenderse, tenemos un proceso dual. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente masculino, joven, con dolor inicial en la región periumbilical, que migra a fosa ilíaca derecha, lo que hace pensar intuitivamente que puede ser una apendicitis aguda, ¿no es cierto? Entonces, el primer sistema, tomando en cuenta lo que había dicho hace unos minutos sobre Kahneman, el sistema 1 o el tipo 1 es un modelo que aplica con mucha frecuencia el médico experto. A través de su experiencia ha ido guardando esos scripts, esos perfiles. En su memoria hay casos similares y estableció patrones definidos, y Lieberman estableció como un elemento de la corteza prefrontal ventromedial. ¿Okay? El tipo 2 es un razonamiento más elaborado, más consciente, más racional, sustentado en un pensamiento hipotético deductivo, como habíamos visto en el esquema anterior en la bata del profesional. Los signos y los síntomas del diagnóstico elaborado en un proceso de integración lógica y reflexiva es lo que hace un estudiante o un profesional novato en ciencias de la salud. Lieberman localiza este proceso en la corteza prefrontal lateral. Entonces, tomas en cuenta este paciente. Yo creo que a muchos de los que están viendo este video se le vino en mente, obviamente, la apendicitis aguda sin mayor duda. Pero, sorpresa. En el mismo caso, sabemos que el antecedente durante la anamnesis tuvo un antecedente de apendicectomía, es decir, se le extirpó el apéndice, lo que obliga al médico a analizar con más detalle, de manera más dirigida, los signos y síntomas. Entonces, acá tengo el problema clínico. ¿Existe un patrón? Sí, sí. Tengo conocimiento previo, experiencia y memoria. Sistema 1, pensamiento 1, no analítico y racional. Y hace el diagnóstico en 3 segundos. Ahora, ¿qué pasa con este ejemplo? En este ejemplo ya no tiene apéndice el paciente. Entonces, un poco se pierde ese patrón y le obliga al personal sanitario, al médico, a un sistema 2, a un sistema un poco más analítico, más racional. Se viene la vorágine, se viene toda la tormenta de elementos que pueden estar asociados. Depende mucho del conocimiento previo, la inteligencia, la educación que recibió ese profesional sanitario, y empieza un modelo hipotético deductivo, una metodología clínica, y tiene que ya no fiarse solamente de una manera rápida, sino un interrogatorio, una exploración física, hasta confirmar un diagnóstico lo más certero posible. Entonces,
Cuando el caso es complejo, por ejemplo, en este de que pareciera una apendicitis más sencilla, requiere un análisis más minucioso e integral de los signos y síntomas. Cada uno de ellos va sumando una espiral dialéctica que es esta, donde al final, incluso en algún momento, puede encajar o no en algún patrón o esquema y terminar como en el proceso 1, es decir, voy generando hipótesis, tengo que ir descartando, y un elemento que considero importante aquí es el diagnóstico diferencial, por ejemplo, que ya lo estableció William Osler hace ya tantos años. Entonces, en este sistema se interviene la inteligencia y llevamos a cabo, obviamente, desde la entrevista, desde los procesos básicos de examen físico, de elementos asociados, y por tanto existen varios factores que también pueden llevar a que esto se dé de manera adecuada. Este es un segundo esquema, muy similar al primero. Voy aquí a hacer una línea roja, que ustedes la ven acá. Perdonen que esté en inglés, pero ¿qué pasaría si aún sigo con el caso anterior? De la posible apendicitis aguda, pero en el hallazgo que yo volví a evaluar a mi paciente ya de manera más concienzuda, sabiendo que no tiene apéndice, con el hallazgo de una tumoración dura y móvil en la fosa ilíaca derecha que obliga a reiniciar el proceso. Entonces, aquí tengo dos elementos, ¿no? Quiero que se fijen en esta línea roja, el problema clínico, los elementos previos, el pensamiento tipo 1, si encuentro o no un patrón, algo que no cuadra, algo que no está bien. Puedo preguntar, obviamente, a colegas o tratar de empaparme más del tema, categorizar o jerarquizar también muchos problemas que ahí se dan y llegar a un diagnóstico. Pero si no tengo un patrón que en mi mente está preestablecido, se generan todo este flujo que usted ve aquí abajo, ¿no? Un razonamiento deductivo, inductivo, categórico, deductivo, todo por la generación de hipótesis. Y esta hipótesis, como un guijarro en un río, tiene que irse limando, tiene que irse puliendo, tiene que irse generando algunos elementos para ir limando hasta tener una modificación de la hipótesis, un diagnóstico de trabajo y poder llegar de manera adecuada a esto, que dependen de factores del entorno sanitario y del paciente y del médico, por supuesto que sí, pero no deja de ser un flujo válido para poder resolver algunos elementos. Ahora, hay algo que tal vez suena un poco controversial, pero los libros de texto, los artículos científicos, la información otorgada por el docente y la experiencia propia de los pacientes son las fuentes que permiten la elaboración del conocimiento previo. Pero recuerde que los traumas, los elementos, también se enseñan. Es decir, no se genere de alguna manera algún elemento sesgado. Siempre trate de que sus estudiantes tengan un pensamiento crítico para que de esa manera ellos puedan tener esquemas mentales dentro de sí. Entonces, con este ejemplo, con estos dos esquemas y con el ejemplo de la apendicitis, voy a tratar de resumir el tipo 1, que es intuitivo, utiliza la heurística, es decir, los shortcuts, los atajos mentales, es automático, es subconsciente, es rápido, es sin esfuerzo, fiabilidad baja, variable, es vulnerable a errores, ojo, ¿no? No es que yo en 3 segundos, de 5 segundos, en menos de un minuto diagnostico y es un riesgo muy alto. Muy afectado por el contexto, por supuesto que sí. Alta implicación emocional y un bajo rigor científico. El sistema 2 es más analítico, sistemático, deliberado, consciente, un poco lento, por supuesto, porque requiere un esfuerzo. Fiabilidad, consciente, menos propenso a errores, trata de siempre de ir muy a lo seguro, menos afectado por el contexto, tiene una baja implicación emocional y un alto rigor científico. Entonces aquí había puesto, yo soy muy amante de la filosofía Zen, pero se va dando de alguna manera una mejora en la hipótesis que se da, ¿ok? Y de esa manera pues se da elementos muy importantes en el estudiante. Como es de entenderse, el sistema 1 requiere memoria y experiencia. Es el sistema que más utiliza el médico experto. Un investigador llamado Pelatia lo describe que hasta en un 75% de ellos pueden dedicarse al tipo 1, ¿no? Dependiendo del contexto de la experticia del profesional. Sin embargo, en muchos de los casos también, como vemos, suele ser sujeto de algunos elementos muy susceptibles. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? De que
se dé un aprendizaje continuo. Un profesional sanitario siempre tiene que estar en un constante aprendizaje. Entonces, acá vemos los 4 estadios. El estadio de incompetencia consciente, por supuesto, con errores, fracasos, frustraciones. Vamos a un estadio de incompetencia consciente, ¿okay? Donde uno aprende de los errores. Esto es muy importante porque siempre debe existir ese feedback, esa retroalimentación de los errores que uno ha cometido. Pasamos a un estadio 3, una competencia consciente, mantener una práctica adecuada, clínica, pertinente, diría yo. Y vamos a un estadio 4 con una competencia inconsciente y un quinto aspecto, un quinto estadio que es la competencia reflexiva. De estos 4 iniciales, este representaría el último de ellos, la competencia inconsciente. El problema radica en que una vez alcanzada la automatización de una determinada competencia, es decir, el experto ya tiene los patrones claramente en su mente, esta automatización de una determinada competencia, incluida el diagnosticar, esta acción queda fuera del control de la conciencia y es inaccesible a una mejora intencionada, es decir, ya lo sé todo o ve todos los patrones que pueden existir. Por eso hay un investigador llamado Erickson y otros autores argumentan que los verdaderos expertos evitan que sus acciones lleguen a ser completamente automáticas. Es decir, un verdadero experto siempre trata de reformarse, de adecuar, de sustentar cada una de sus acciones. Por tanto, por ejemplo, en mi caso, con mi rol como docente, es abandonar el tradicional modelo pedagógico pasivo de la transmisión de la información del profesor al alumno como receptor, para dar lugar a un modelo un poco pedagógico más constructivista, el cual favorece la elaboración de conocimientos por el propio estudiante. Este artículo, por ejemplo, lo recomiendo mucho para los que son profesionales. Tiene una visión importante para poder mejorar la parte mental o el pensamiento tipo 1 y el tipo 2. Te dan sugerencias, por ejemplo, la importancia del ABP, de la simulación, de los contextos de casos clínicos, ¿ok? Lo cual favorece de alguna manera la elaboración del conocimiento por el propio estudiante, con el apoyo obviamente del docente, es decir, una enseñanza activa y tomando en cuenta que uno enseña o en la parte clínica, perdón, ve enfermos de una enfermedad, es como un principio básico e importante, ¿no? Para finalizar, hay algunos aforismos, ¿no? El primer aforismo es ojos que no ven, mente que no piensa en ese razonamiento. Entonces, de una otra manera, ese rol es muy importante para que se pueda dar. Para finalizar esto y agradeciendo su atención, la definición integradora del razonamiento clínico en medicina se presenta como una red de procesos mentales de un médico cuando interactúa con un paciente en un determinado contexto, ¿okay? De tiempo y espacio. El fin último será la comprensión de la experiencia del enfermo y todo este proceso pues será beneficiado obviamente usted como profesional sanitario y el paciente al tener un elemento asociado a un diagnóstico lo más adecuado y certero posible. Muchas veces no somos conscientes, muchos profesionales, de esta parte de volvernos a reactivar en el sistema mental tipo 2, lo cual de otra manera juega un rol importante para el aprendizaje que podamos dar a nuestros estudiantes. Muchas gracias, cualquier cosa estoy pendiente para aclarar. Voy a dejar cada uno de la bibliografía que se consultó para esta corto video, al cual yo les agradezco su atención.